Vamos. Buenos días, querida iglesia. Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. No sé cómo está por su lugar donde vive, pero acá donde yo vivo, puedo mirar por la ventana y hay un hermoso sol. No calienta mucho hasta ahora, pero es agradable ver una mañana de sol. Vamos a dar comienzo a esta segunda etapa de la escuela bíblica. Felicitaciones a todos los hermanos que participaron de la primera, cuando estuvimos estudiando Rumbo, este curso de evangelismo, de misiones, que sin duda aportó mucha enseñanza a nuestro corazón, pero por sobre todo creo que un renovado compromiso con el llamado de la iglesia a evangelizar, a ir a las naciones, a los pueblos no alcanzados. Si eso se provocó en nosotros, en una recuperación de la sensibilidad espiritual por los pueblos no alcanzados, entonces creo que ganamos mucho. Y si esa sensibilidad se ha reforzado en nuestras vidas, seguramente se va a ver reflejado en nuestras oraciones por las misiones, oraciones por los pueblos no alcanzados, oraciones por los misioneros, por nuestros misioneros, por Sebastián y Pía, que están tan lejos, pero que tan cerca a la vez, a través de nuestras oraciones. Pero como dije, ahora comenzamos una segunda etapa y vamos a hablar de un tema, al comenzar, muy, muy, muy importante, que es la familia. Pero vamos a darle la connotación que merece, la familia cristiana. Se dice en la sociedad que la familia es el núcleo, precisamente, o sea, así se le llama, que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso la Biblia ya lo había dicho o demostrado hace tanto tiempo. El Señor, Dios, a partir de las familias, es que ha llenado el mundo. Y si la sociedad está basada en el núcleo de la familia, entonces es muy importante reforzarla, y vamos a ver a través de la Escritura que este propósito de Dios, la familia, tiene mucho sustento, está en el corazón de Dios, es un proyecto de Dios, por lo tanto tiene principios de Dios que la sustentan, que la sostienen definitivamente a la familia. Así que vamos a orar, vamos a dedicar este nuevo tiempo en las manos del Señor. Gracias por estar ahí una vez más, por todos los que se han conectado y por los que se conectarán en esta nueva etapa. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este sol que nos alumbra. Pero más gracias te damos porque tu presencia nos alumbra, porque tu presencia está sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Señor, si tú estás con nosotros, somos felices, somos plenos. Señor, tu palabra dice que en ti estamos completos, y así es. Si tú estás con nosotros, si tú estás en nuestras familias, no nos hace falta nada más para ser felices. Lo demás es complemento. Son las añadiduras de las que tú también te preocupas. Señor, gracias por permitirnos una vez más comenzar y esta segunda etapa de la escuela bíblica. Señor, encomendamos todo este tiempo, todas las clases que vienen por delante, las ponemos a tus pies. Señor, las rendimos a ti, las ofrecemos como una ofrenda también para ti, Señor. Nuestro tiempo, nuestro deseo de querer aprender, nuestro interés en profundizar en las verdades espirituales, bíblicas. Señor, gracias por los hermanos que están conectados y por aquellos que también lo harán. Señor,
bendice al pastor Leo, quien dará comienzo a esta etapa de la escuela bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga ricamente. Nosotros muy contentos por esta nueva posibilidad que el Señor nos da para poder buscar juntos, aprender juntos de la doctrina del Señor. Es un lindo número que el que está conectado. Lo agradezco mucho por el esfuerzo. Sé que levantarse a las 9 de la madrugada, o sea, antes de las 9 de la madrugada, acá en Chile veo que también hay algunos hermanos del extranjero conectados. Sin duda es un gran esfuerzo, y a nombre del presbiterio, a nombre del pastor Boris y del mío, muchas gracias. Miren, lo que tenemos por delante, tal como dijo el pastor Boris, es un semestre donde vamos a abordar la familia cristiana, pero desde una perspectiva muy contingente. De hecho, la clase de hoy va a partir, yo creo que a la inversa, en el sentido de ver cómo la familia ha sido vulnerada en sus principios, en el diseño, con algunas corrientes ideológicas que hoy vemos con tristeza y tal vez asumimos que es normal. Pero antes de continuar, yo quisiera compartirles lo que será este segundo semestre. Ahora ustedes están viendo el plan de curso. Hoy día, 21 de agosto del 2022, es la clase número 16, considerando que el primer semestre tuvimos el curso Rumbo, que fue de mucha bendición, pero hoy vamos a comenzar este tema de familia cristiana hablando del diseño de Dios en la creación. El próximo domingo vamos a abordar los roles en el matrimonio. El primer domingo de septiembre, el 4, antes de ir a votar, vamos a hablar de la imagen de Dios y la relación con la iglesia. Y estos tres aspectos, estas tres clases, van a sentar los principios doctrinales. Yo creo que no son teológicos, porque la teología es una interpretación de la doctrina. Principios doctrinales que sustentan la familia como diseño de Dios. Y obviamente vamos a hablar de matrimonio, obviamente vamos a hablar de el rol de los padres, el rol de los esposos, el rol de los hijos, pero muy hermosamente este curso va a ir avanzando para vincular esta imagen de la familia con la iglesia del Señor. Entonces vamos a hablar de gobierno inclusive, gobierno de iglesia, gobierno familiar, vamos a analizar diversos postulados, vamos a hablar incluso de algunos requisitos pastorales. ¿Por qué? Porque está tan entrelazado la vida de familia con la vida de iglesia que vamos a descubrir que el rol del esposo tiene mucha relevancia en la vida de iglesia. Vamos a hablar, por ejemplo, por qué nosotros creemos que las mujeres no pueden ejercer el rol de gobernar a la iglesia. Y no porque se nos haya ocurrido, sino porque vamos a ir al diseño de Dios y vamos a partir desde Génesis. Bueno, espero que estén expectantes con lo que va a ocurrir, porque tenemos sin lugar a dudas un segundo semestre de mucho aprendizaje. Esto yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Lo que sí tenemos que saber que en la clase número 20 del 18 de septiembre, nuestra fiesta patria, vamos a tener libre, porque seguramente varios de ustedes van a estar fuera de Santiago, seguramente algunos prefieren estar con la familia, y es siempre bueno tener un tiempo libre de recreo, de mini vacaciones, para pausar y comenzar con un nuevo aire. Y el 6 de noviembre, Dios mediante,
ese domingo va a ser muy especial, porque con los pastores estamos programando un culto de unidad presencial. Así que imagínense, porque vamos a tener la certificación. Dentro del culto de unidad, podríamos aprovechar, por ejemplo, de entregar los diplomas. ¿Ya que en él vamos a entregar diplomas? A los hermanos que cumplan satisfactoriamente las tareas. Son voluntarias, no sientan la presión de tener que responder cada tarea. Si usted quiere estar de oyente, perfecto, no hay ningún problema, pero los que quieran certificarse, recibir el diploma firmado por el pastor Boris, que eso es un tesoro, es una reliquia, y también firmado por mi persona, póngale mucho entusiasmo para hacer las tareas. Vamos a ver la forma en que vamos a repartir las tareas. No van a ser muchas, yo creo que van a ser unas 4 o 5 máximo, y con resúmenes ustedes podrán apoyarse porque todo el material va a estar disponible en el canal de YouTube y también en el WhatsApp, porque vamos a enviar las presentaciones. Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? Sí, aquí Javier está preguntando si hay que inscribirse en alguna plataforma. Lo vamos a ver. Perdón. Si lo hacemos a través de la aplicación Moodle, que es la que ocupamos el año pasado, vamos a definir con los pastores si lo hacemos a la antigua, es decir, que ustedes manden sus tareas por fotos, PDF, correo, WhatsApp. Ahí lo vamos a poner, lo vamos a analizar. ¿Ya? ¿Estás pegado, Leito? ¿Estoy pegado? Desde el principio. Ah. No. No. Lo Bueno. último que íbamos a ver con el presbiterio, qué plataforma usaríamos. Claro. El último segundo, eso, ¿no? Sí. Y les vamos a, obviamente, informar con tiempo. Muy bien. Sin más, vamos a partir con esta primera clase del segundo semestre, enfocada en la familia cristiana. Miren, quisiera partir con un enunciado que está muy de moda en este tiempo, incluso ha afectado a nuestras iglesias. Voy a partir hablando de una ideología que está haciendo un daño muy profundo a lo que Dios ha establecido. Y esa ideología, ideas, es el feminismo. Usted va a decir, ¿pero por qué comienza con eso? Porque quiero partir un poco a la inversa. ¿Cómo nosotros en la cultura podemos validar cierto tipo de prácticas, de conceptos, de ideales, y no nos damos cuenta que estos ideales van en contra de lo que Dios ha establecido? Y vamos a tomar un ejemplo clásico, la mujer en este siglo XXI. Y hay un teólogo, un pastor, que dijo lo siguiente. Este pastor está vivo, es de nuestro tiempo, es reconocido. Mientras algunas iglesias no liberan a la mujer, permitiéndose un ejercicio más pleno de liderazgo, la sociedad civil sí está organizando oportunidad y espacio a grandes mujeres capaces de ocupar cargos gerenciales y ejecutivos en muchas empresas e instituciones civiles. Y es más, ocupan el puesto presidencial. Tenemos mujeres presidentes de la nación que han desarrollado un buen liderazgo en beneficio del Estado. Sin embargo, la iglesia no se favorece de un liderazgo pleno de la mujer, coartando su desarrollo y privándose de los grandes aportes que puede realizar. Esto lo dijo Yatensi Bonilla, un PhD, es un doctorado en teología, obispo y ministro de las Asambleas de Dios en Colombia, que no es lo mismo que nuestra denominación. Las Asambleas de Dios es de origen americano, de Estados Unidos, y la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago es de origen sueco. Son misiones distintas y hay algunos matices en la doctrina.
hay algunos matices en relación a algunos tópicos. Por ejemplo, este. Y hay algunas palabras que están destacadas porque quiero llevarlos a un punto en que vemos que la mujer hoy día debe validarse en la sociedad, en la cultura, porque si no se valida, y vamos a hablar un poco de esa validación, está siendo oprimida, no está desarrollando a plenitud su capacidad. Es más, la iglesia no se estaría favoreciendo con un liderazgo cultural y social de la mujer y se está coartando su propio desarrollo. Si nosotros vemos a simple vista esta introducción, podríamos concluir que, wow, ¿verdad? Pues ¿por qué la mujer está tan, entre comillas, oprimida en este tiempo? ¿Y por qué está floreciendo un concepto de reivindicación a través de un feminismo de la tercera ola? Es decir, un feminismo más radical. Usted se preguntará, ¿pero por qué estoy hablando de esto? Porque yo encuentro que no hay mejor manera de comenzar viendo lo que nuestros ojos están observando en el día a día. Y muchas veces me temo que podemos incluso hasta normalizar ciertos pensamientos si es que no consideramos lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces aquí tenemos un escenario donde la mujer, hoy día en el siglo XXI, en el año 2022, debe ser validada y en todo ámbito, e incluso en las funciones que puede ocupar en la vida de iglesia. ¿Y para qué decir en el rol que ella puede ocupar en la familia? Vamos a descubrir que actualmente se cuestiona que el varón sea el líder en el matrimonio, se cuestiona que solo el varón pueda ser el líder en la iglesia, llámese pastor o el hombre que gobierna la iglesia, y esta ideología está empujando a la iglesia hoy día a replantearse este tema y hacer una modificación doctrinal en base a aspectos culturales y sociales. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Porque de partida, la doctrina, los principios de Dios, no pueden ser modificados por la cultura. Si bien es cierto, la cultura puede ser permeada por la doctrina, pero la doctrina no puede ser sujeta a modificación con construcciones sociales. Vamos a ver un contexto histórico, en el sentido de cómo el hombre y la mujer marcan roles distintos. Por ejemplo, en las epístolas pastorales, que son Timoteo y Tito, concentran indicaciones específicas para la ordenación al ministerio pastoral, al gobierno de iglesia. Y esas indicaciones están hechas en forma exclusiva a los hombres. Timoteo y Tito y Filemón fueron escritas por Pablo en su segunda prisión, entre los años 65 y 67. Y no solo estas cartas abordan el gobierno de la iglesia, sino que también se menciona en forma circunstancial en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando los pastores, los apóstoles, toman el tremendo acuerdo de ver qué van a hacer con los gentiles, si se les iba a exigir circuncidarse para ser parte, entre comillas, del pueblo de Dios, la iglesia, y 1 Corintios 11, 1 al 16. Ahí vemos algunos conceptos de gobierno de iglesia. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, mucho, porque vamos a descubrir que este gobierno de iglesia tiene un principio diseñado por Dios en la familia. Y vamos a descubrir que la familia tiene un diseño de Dios. Es decir, estamos analizando una problemática actual y vamos a tratar de desarmarla en función a la doctrina y en función a lo que Dios ha establecido como un diseño original. Seguramente usted va a decir, yo sé cuál es ese diseño.
hombre y mujer, papá y mamá, y todos felices, pero es mucho más profundo. Vamos a hablar que hay un diseño basado en el origen, en la creación. Bueno, el pasaje anterior, junto con 1 Timoteo 2:12, requieren de un contexto histórico. Por ejemplo, en Corintio, en esta iglesia llena de dones, pero muy desordenada, se distingue porque era una ciudad muy, muy diversa en cultura. Eso es un aspecto a considerar. La cultura estaba permeando a toda la sociedad. Era muy famosa por la divinidad de Afrodita, Diana o Asarte, la diosa del amor, y el culto que seguían los varones que querían ser fieles religiosos en este tipo de culto llevaba implícito la práctica sexual con las sacerdotisas que atendían o ministraban en ese tipo de cultos. Y es por eso que uno entiende que muchas veces Pablo es tan categórico en enfrentar conductas que van en contra de la doctrina de Dios, pero avalada por la cultura. Las sacerdotisas usaban la cabeza descubierta, algunas se rapaban. Entonces, por eso Pablo, contraargumentando esta práctica cultural, establece principios que dice entonces la mujer cristiana tiene que diferenciarse de lo que está ocurriendo en Corinto y debe usar su cabello largo o debe evidenciar que hay una diferencia. Porque muchas veces cuando nos convertimos, tratamos de llevar cierto tipo de prácticas a la nueva vida de iglesia. Tiene que haber un cambio conductual basado en un cambio de mentalidad. Tenemos que permitir, según Pablo en Romanos 12, capítulo 1 y 2, esta transformación de nuestra mente para actuar de manera distinta. Estas sacerdotisas eran las que presidían el culto de adoración y los hombres eran, obviamente, los participantes pasivos. Los nuevos convertidos llevaban al cristianismo cierto tipo de prácticas paganas. Por ejemplo, las mujeres que no cubrían su cabeza, lo que llevaba a confusión con sacerdotisas paganas. Es decir, una práctica cultural tiene un sustento que debe evidenciar un cambio en la nueva forma de vivir la fe. Y si no comprendemos estos conceptos, vamos a tomar algunos patrones culturales como doctrina, como dogma. Y es por eso que muchas veces se cree que la mujer en la iglesia debe cumplir determinado perfil, no entendiendo el fondo doctrinal, sino que poniendo un énfasis en una cultura actualmente descontextualizada, que fue útil en su tiempo, pero que se distingue por principios. Yo no sé si ustedes notan el principio que el apóstol quiere establecer con estas diferencias, que a la luz de los hechos, si lo llevamos hoy día a nuestra práctica, debe evidenciar una conducta distinta, porque algo maravilloso ocurrió en nosotros. ¿Qué pasó en Éfeso? Ahí donde estaba pastoreando Timoteo. En Éfeso todo estaba pasando. El Imperio Romano se caracterizaba por su poder desmedido en la aplicación del poder político, lo que también se trasladó a las relaciones personales. Una nación, un pueblo sometido, y la forma de sometimiento era por la fuerza. Las mujeres abusadas por los hombres evidenciaba cierto tipo natural o normal de autoritarismo. Los hombres convertidos, ¿qué pasó? Llevaban estas prácticas a las nuevas comunidades de fe. Lo que se traducía que la enseñanza de estos varones fuese desmedida, con despotismo y con dominación. El mismo ejemplo. Pablo establece algunos principios morales basados en la ética de Dios, basados en la doctrina, que debe hacer marcar una clara diferencia respecto de lo que se vive en la iglesia con lo que se vive en la sociedad, en la cultura. Fue el mismo Señor que dijo cuando se les preguntó estos dos discípulos,
quién de ellos iba a ser el mayor cuando viniera en su reino. Y Jesús dijo, no, 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 no. No será así entre vosotros. Lo que establece una política, una administración, un gobierno de principios muy distintos a lo que la sociedad y cultura están estableciendo. Algunos requisitos pastorales que vemos en estas cartas van todos dirigidos a varones. Uno, por esta sola interpretación o exégesis, podría concluir que por definición la mujer no podría ejercer en la iglesia un rol de gobierno, porque el diseño original que vamos a desarrollar en esta clase establece cierto orden. Y ese diseño original que vemos en la iglesia nace en la familia. Por eso quiero tratar de explicar o de desarrollar una visión distinta en el orden de factores, considerando lo que ciertas ideologías están causando en este tiempo en la iglesia inclusive, que no distinguimos porque consideramos que ciertos patrones culturales están por sobre la doctrina. Bueno, todos estos requisitos que vemos acá son lo que un pastor debe cumplir, y es bueno que usted lo sepa. Debe ser prudente, decoroso, no dado al vino, apacible, que gobierne bien su casa. Porque Pablo va a establecer otro principio. Si el varón no gobierna bien su casa, entonces no puede gobernar la iglesia del Señor. Y ahí entramos en un tema de fondo. El matrimonio fue creado para evidenciar la relación que Dios, que Cristo tiene con su iglesia. Y lo que pasa en la familia es un ejemplo fidedigno de lo que debe ocurrir en la iglesia. Pablo fue el que dijo, grande es este misterio en relación al matrimonio, pero yo lo digo en cuanto a Cristo y su iglesia. Entonces, les queremos invitar a que podamos descubrir un poco cómo es este diseño. Bueno, aquí hay otros requisitos que Tito también establece basados en un perfil que es para el varón, que retenga la palabra fiel, que pueda enseñar, amante de lo bueno. Se repiten varias condiciones o características del carácter, pero asociados a un perfil de varón. Los requisitos bíblicos para un pastor u obispo recaen solo en hombres. Recuerden que vamos a hacer un paralelo, no se desesperen de por qué estoy hablando de gobierno de iglesia. No existe evidencia bíblica sobre requisitos de la mujer en el gobierno de la iglesia, y esto nos permitiría concluir a priori que tampoco debiese existir evidencia que la mujer sea la que lidere el matrimonio. Miren dónde me estoy metiendo, ¿eh? Y yo estoy planteando la problemática para llegar a la base doctrinal. Y voy a tomar ejemplo de lo que estamos viendo hoy día para evidenciar con la palabra que lo que estamos viviendo como sociedad tiene un propósito peligroso, que es destruir el diseño de Dios. Bueno, este argumento es resistido ya que Pablo solo hace referencia a ciertos requisitos al considerar el contexto histórico-cultural de la década del 60 después de Cristo. Y aquí una pregunta que siempre debemos hacernos: ¿de qué manera y hasta qué punto la doctrina puede ser permeada por la cultura? Quienes establecen que esta forma de gobernar del primer siglo era porque la sociedad estaba presa de la cultura, es decir, de los patrones que la cultura establecía en la época. Pero Pablo, en su línea argumentativa, no se aferra a estos patrones, sino que va mucho más atrás y plantea el diseño de Dios en la creación. Y ese es el argumento que nosotros tenemos que considerar para estudiar la familia cristiana. ¿Qué es lo que pensó Dios al momento de diseñar la familia? ¿Cuáles son los principios que Dios tuvo en su mente maravillosa para revelar su corazón en la familia?
¿Saben por qué Dios diseñó el matrimonio? Ya en la unión mística de Cristo y la Iglesia, pero si lo aterrizamos, es porque el matrimonio debe evidenciar a Dios mismo. Los que somos papás, nuestra responsabilidad como marido y mujer es que por nuestra vida, nuestra conducta, nuestros hijos reconozcan que verdaderamente existe Dios. Entonces no estamos hablando de patrones culturales, no vamos a hablar de la sociedad y cómo la iglesia debe dejarse seducir por ideologías, porque vamos a ver tristemente que eso no solo trae un daño al diseño, sino que va en contra de los principios. ¿Y quién ha ido en contra de los principios desde el comienzo? ¿No fue un ángel que quería ser igual a Dios? ¿No fue un ángel que se rebeló contra lo que Dios ha establecido? Y tristemente lo que vamos a ver es que hoy día la sociedad quiere rebelarse contra lo que Dios ha establecido. Gálatas 3:28 establece un principio. La igualdad tras la abolición del género. Voy a leer este versículo porque es muy interesante cómo algunos argumentan en función de lo que debiese decir o interpretarse. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo se está usando en la actualidad para validar una nueva posición de la mujer por sobre el varón en la vida de familia, validar la función de la mujer en el gobierno de iglesia, reivindicar todos los derechos sociales que le han sido quitados a la mujer a lo largo de la historia, estableciendo un principio de que el género es abolido, es decir, no hay diferencia. Y como no hay diferencias, la mujer no tiene que ser sometida, no tiene que ocupar un rol secundario. No es que solo el hombre tenga la responsabilidad de Dios en guiar la familia, la iglesia, sino que aquí las cosas están cambiando. Y eso es una interpretación no solo tergiversada, sino que absolutamente errónea de lo que el contexto de Pablo está enseñando a la iglesia, a los Gálatas. Esta igualdad no está hecha y no echa por tierra las diferencias propias de hombres y mujeres, lo que trastornaría el orden de la creación. Si fuese así, el apóstol no condenaría algunas prácticas en Romanos 1, 24 al 32. Y esas prácticas son terribles, inmorales, donde los hombres dejan su afecto natural y se condena, por ejemplo, el que hombres se echen con hombres, cierto tipo de desorden, de tergiversación de lo que Dios ha establecido. Si eso no fuese así, Pablo no hubiera dicho esta tremenda declaración, pero tiene otro principio. El contexto de este pasaje se refiere al sentido en que los hombres y mujeres, junto con otros grupos, son iguales. Por ejemplo, son igualmente justificados mediante la fe, igualmente libres de la esclavitud al legalismo, son igualmente hijos de Dios, es decir, el hombre no es más importante que la mujer, porque hay un principio acá que son ambos del mismo valor. Igualmente son revestidos de Cristo, igualmente son propiedad de Cristo e igualmente son coherederos de las promesas de Abraham. Y este versículo a mí me encanta porque es doctrina pura en el sentido que el Evangelio, que Jesucristo es el que dignifica a toda cultura y toda sociedad, donde en Cristo no hay diferencias.
si estamos en Cristo, no hay varón ni mujer, que era la diferencia más marcada en este entonces. ¿Saben cómo oraban los fariseos? Señor, te doy gracias por no haber sido gentil, te doy gracias porque no fui mujer. ¿Y qué es lo que está tratando de decir Pablo con esta línea argumentativa? Que en Cristo esas barreras culturales fueron derribadas y tenemos la misma igualdad ante Dios. No se trata de reinterpretar la sociedad en virtud a nuevos principios, no. Y es interesante, porque las promesas que vemos en el versículo 29 es una bendición que se refiere a las mujeres herederas de las promesas de Dios junto con los hombres, cuando Pedro lo vincula a la bendición de ser coheredera de la gracia de la vida, la que está conectada a una exhortación puntual para que las mujeres se sometan a sus esposos y que los esposos traten a sus esposas con respeto como a vasos frágiles. Vamos a ver que estos principios que Dios ha establecido tienen un orden, y ese orden no deslegitima a la mujer, no la hace inferior, sino que en Cristo tenemos el mismo valor y Dios ha diseñado un orden, porque Dios es Dios de orden. Algunos creen que la reivindicación de la mujer en nuestra sociedad debe ser un acto de justicia. No, pensar que la mujer debe someterse al hombre en todo aspecto es un concepto patriarcal, es un concepto que tenemos que corregir a la brevedad, porque reivindicar a la mujer con todos sus derechos, en igualdad de condiciones, e incluso por sobre la labor del hombre en todo aspecto, es un acto de justicia. Si las minorías han avanzado tanto en este último tiempo, logrando aplacar lo que opina la mayoría, se debe en parte a una estrategia comunicacional. Y miren cómo se construyen cierto tipo de ideas, de ideales. Se victimiza un grupo, se constata un daño, ponen el tema en el tapete o en la agenda pública y se genera un sentimiento de justicia. Y este patrón se ha repetido en toda la historia. Cuando hay cambios sociales, culturales, si uno analiza los movimientos que dieron origen a cierto tipo de cambios culturales, todos tienen el mismo patrón. Hay un grupo que se victimiza, la sociedad constata un daño, ponen el tema en el tapete y se genera un sentimiento de injusticia. ¿Saben? Cuando yo iba al colegio, estoy hablando de unos 20 años atrás, ver a una persona que se identificaba con una opción sexual distinta era increíble. No, esto no puede ser. Esto está mal y provocaba un bullying, una burla realmente cruel. Hoy hemos normalizado cierto tipo, y digo normalizado entre comillas, hemos normalizado cierto tipo de conductas porque se ha repetido un patrón en todos estos años. Se ha hecho un trabajo de lujo con las minorías, con cierto tipo de ideologías. Se ha hecho un trabajo, pero muy detallado, donde año tras año vemos que hay una victimización, un daño, algo tenemos que hacer, generando un sentimiento de injusticia. El movimiento feminista no es nuevo. La primera ola es del siglo pasado, del año 60, y establecía que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Y eso es un principio de igualdad, yo creo que eso está bien. La segunda ola iba creciendo, que tenía que ocupar los mismos cargos, y la tercera ola, la ola feminista del día de hoy, establece que no. Ya no solo la mujer tiene que estar por sobre el hombre, sino que debe resistirse a la dominación del hombre en todo aspecto. Y el lesbianismo se justifica en esa medida
porque consideran, miren, que la relación sexual es un acto de dominación del hombre. Y optan por condiciones sexuales que van en contra de lo que Dios ha establecido. Van en contra del diseño de Dios. Es decir, hay una rebeldía evidente a lo que Dios está o estableció. Esta sutil estrategia ha llegado también a nuestras iglesias, poniendo el tema de la mujer como una necesidad de que sea reivindicada en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y tristemente vemos una línea teológica que plantea que estamos practicando un tipo de evangelio que no redime completamente a la mujer. ¿Por qué? Porque la sigue situando bajo el dominio del hombre. La obra de Cristo debe reinterpretar todo el Antiguo Testamento y los paradigmas culturales. Cristo separa la ley, las categorías éticas y, en definitiva, el Antiguo Testamento es superado con la obra redentora de Cristo. En el pasaje de Mateo 19, 1, 12, observamos la siguiente secuencia. Por tiempo no lo vamos a leer. Yo le pido que por favor usted lo pueda desarrollar, estudiar. Vemos que los fariseos, intentando complicar al Señor con preguntas difíciles. Ante la pregunta, ¿es lícito, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer? Los fariseos tendrían la clara intención de saber con cuál escuela rabínica Jesús compartía la decisión del divorcio. Habían dos escuelas rabínicas, la de Gilel y la de Chamay. Jesús propone su propia perspectiva de divorcio, con una postura netamente ética. Una ética propia, una ética de juicio, la ética de la ley y la ética de la creación. La ética de juicio establece un arrepentimiento inmediato, un cambio de mente, un cambio de ética. Si cambio mi mente, mi manera de pensar, voy a actuar distinto. Ética de la ley, resumida en 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y la ética de la creación es la respuesta de Jesús a los fariseos cuando dijo que al principio no fue así. Y aquí vamos entrando a tierra derecha para explicar cuál es el argumento doctrinal que sustenta a la familia. Y es la ética o el principio de la creación de Dios, dando a entender que Jesús, quiere volver a restaurar la ética antes de la caída del hombre. Y lo que Cristo dice está relacionado con la redención y la ética de la creación. La redención de Cristo es volver a restaurar el diseño de la creación antes de la caída. Este sería el ideal ético de Jesús. Y esta restauración implicaría, aquí no alcanzo a leer, a ver, su entorno, su condición y relación como personas creadas por Dios. Los textos de Génesis 1, 26 y 27, aplicados a la constitución del matrimonio, manifiestan la igualdad entre el hombre y la mujer. El hecho de que los dos sean una sola carne es señal inequívoca de igualdad, es decir, los mismos derechos y mismas opciones. En este caso, ejercer un liderazgo eclesial para ambos. La ética de la creación se expresaría al final del versículo: los dos serán una sola carne. Y en la concepción judía, la unidad incorporaba la equidad. Por lo tanto, no podían hablar de unidad cuando existía desigualdad. Cuando había jerarquía de mandos, no se promulgaba la unidad. Todos estos apartados son argumentos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y basado en la argumentación que hemos dicho,
estarían reformulando la forma en que la mujer debiese vivir en el tiempo presente. Para Jesús, la ética de la creación sería la igualdad de género. Miren lo que piensa. Con su mensaje, la mujer es liberada y le devuelve el valor como ser humano. Vamos a seguir avanzando. La ley de Moisés, que regula el divorcio, está basada en una ética post-caída, dañada por el pecado. Miren lo que plantea. Plantea un tema bastante controversial, porque marca una distancia, marca una barrera, una propia interpretación de la caída, y como tuvo tristes consecuencias, lo que Jesús vino a hacer es restaurar todo eso y poner a la mujer no solo con el mismo valor, sino con los mismos roles, con la misma capacidad, con las mismas funciones. Y esa lógica se ha implantado en este tiempo en la iglesia y no nos estamos dando cuenta que la familia está siendo muy, muy afectada por la forma de pensar que hoy día nosotros creemos que es un acto de justicia. Miren la línea argumentativa. Los muestro muy peligrosos. Y yo creo que es urgente que la iglesia vuelva a los principios divinos. Que aquí no se trata de si el hombre es superior a la mujer, porque hemos visto que no lo es. Vamos a ver que ambos fueron hechos a imagen de Dios, y la imagen de Dios en el hombre es mucho más que los roles, es la esencia, lo que son. Y Dios en su diseño ha establecido roles distintos, y es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Pero confundirnos es muy sencillo en la actualidad. Por eso tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que plantea esta teoría de la redención? Miren lo equivocado que están. Plantea que la obra de Cristo en la cruz permite reconstruir la creación de Dios antes de la caída. Esta redención permitiría que la mujer sea también liberada, y liberada en el contexto social, cultural y funcional, concediendo que pueda ejercer el liderazgo en el matrimonio e incluso en la iglesia, ya que con esta unidad la misión de la iglesia sería más efectiva. Suena bonito, pero va en rebeldía con lo que Dios ha establecido. Y todavía no desarrollamos ese punto, que es la base. Pero yo los quiero llevar de menos a más, o de más a menos, en función a lo equivocado que hoy día podemos estar pensando. Aquellas iglesias que tienen una visión machista, no permitiendo que la mujer gobierne, no han entendido la magnitud de la redención y arrepentimiento. No han sido redimidos porque siguen con sus estructuras mentales de opresión y esclavitud. Miren lo que postulan. Hay no solo una victimización, sino que se constata un daño que incluso la iglesia ha hecho a la mujer. Y es urgente que se reivindique y que se le permita ya ser la lideresa, el nombre, la líder en el matrimonio, y ¿por qué no? También en la iglesia, porque en Cristo su redención fue completa. ¿En qué sentido? En que ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos son iguales, y ante esa igualdad, cada uno puede hacer lo que quiera. No. Hemos visto que Gálatas, lo que Pablo dice a los Gálatas, está hablando de lo que dividía en la cultura: la esclavitud, la mujer que era vista como la nada misma, el griego que no era parte, no era considerado en el principio como parte de la iglesia, los gentiles. No, 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 no.
lo que Jesús vino a hacer, dignificó no solo a la mujer, sino que también a los gentiles, que ahora somos uno, hemos sido restaurados en nuestra esencia. Es mucho más profundo. Y aquí yo quiero plantear algunas objeciones a lo que he venido desarrollando en función a la mala interpretación de doctrina y también a lo que la cultura nos está empujando sin darnos cuenta. Nuestra iglesia, la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, desde su fundación, es decir, si usted no lo sabía, desde el 1 de enero de 1939, ahí se fundó, ha caracterizado, ¿por qué cosa? Por tener un gobierno de presbiterio ejercido por hombres. Usted puede decir, oh, que son machistas, oh, que son descontextualizados, pucha, ¿por qué no se reivindica la mujer y se apartan mujeres pastoras? Bueno, ¿por qué no lo hemos hecho? Es porque la evidencia bíblica nos ha mostrado esa luz. No vemos en la Escritura que la mujer debe asumir la función de gobernar la iglesia. Y en paralelo, no vemos en la Escritura que la mujer deba ejercer el liderazgo en la familia, en el matrimonio. Estas objeciones van en la siguiente línea argumentativa. A lo largo de la historia bíblica vemos que Dios ha establecido sus pactos y revelado su corazón con el hombre. Todos los pactos. El pacto sinaítico, el de Noé, el de David, el nuevo pacto, son pactos que Dios ha establecido con el hombre, no con la mujer. Ah, pero ese es un argumento muy rebuscado. Es un argumento que no se puede negar. La experiencia de los cristianos del primer siglo muestra un patrón de liderazgo del varón como cabeza del hogar. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El diseño de Dios establecido en la creación. Y aquí llegamos al punto máximo. Yo debía haber partido por esto para desarrollar todo lo anterior, pero no. Creo que es más cercano evidenciar lo que estamos sufriendo en esta cultura que intenta de todas maneras reivindicar a la mujer en todos sus ámbitos, incluso rebelándose contra lo que Dios estableció. ¿Cuál es este diseño? Bueno, las diferencias de género no vienen marcadas por la agenda social, ni tampoco son consecuencias del pecado. Al contrario, las diferencias en el género son el diseño de Dios para el hombre y la mujer establecidos antes de la caída y de la aparición del machismo. Algunos sostienen, no, es que la caída marcó una secuencia de tristes consecuencias de hechos en que por el pecado la mujer tiene que someterse. Por el pecado el hombre tiene que trabajar y proveer. Por el pecado la mujer tiene que renunciar a su, no sé, ¿cómo llamarlo? Justicia, de ser reivindicada por el pecado, Pero esta diferencia de roles, este diseño que Dios estableció, fue antes de la caída, fue antes del pecado, fue antes de Génesis. Y Génesis capítulo 1 al 3, antes del 3. El diseño divino constituye la razón fundamental para defender el liderazgo del hombre en la familia e iglesia. Y a los varones que me están viendo, particularmente a ellos, y no solo los que son casados, sino los que son solteros, los que están de novios, deben entender a la luz de la palabra que en el matrimonio el liderazgo bíblico, el liderazgo diseñado por Dios, recae en ustedes, recae en nosotros. Y es un liderazgo maravilloso, porque no significa someter, sino que Pablo, y por eso es tan interesante hacer este paralelo constante, Pablo establece el liderazgo en el matrimonio, así como Cristo
lideró a la iglesia. Y ese liderazgo es una conducción de servicio renegándose ¿para qué? Para que la esposa, es decir, para que la iglesia esté completa, esté perfecta, no le falte nada. Por eso, en el matrimonio, uno de los roles del esposo es liderar en servicio para que pueda proveer, para que pueda desarrollar a su esposa e hijos, porque sobre él recae esa responsabilidad, no sobre la mujer. El feminismo cristiano, y digo feminismo cristiano, porque hay este tipo de pensamiento, ideología que va en contra de lo que Dios estableció, ha podido entrar con las puertas abiertas a nuestra iglesia sin que se oponga mayor resistencia. Pero hay 3 errores que no se consideran, que a pesar de las diferencias físicas, hombres y mujeres son iguales. Es una diferencia que no se está considerando, que no es lo mismo que decir que comparten la misma esencia y tienen el mismo valor. Los hombres ocupan posiciones de liderazgo debido al mito de que son agresivos. Eso está entrando en las iglesias. Eso también ha entrado ya a nuestras familias y en los matrimonios. Y establece que la verdadera individualidad humana existirá solo cuando las personas vean en sí mismos el talento y capacidad sin importar el sexo. Es decir, si yo tengo la capacidad de liderar y no la tiene el esposo, entonces córrete por favor porque no sirves para eso. Es funcional y establecen una virtud de función como el argumento primero para derribar lo que Dios ha establecido. Y muchas veces no nos damos cuenta que practicamos estas tristes experiencias, las llevamos a nuestras vidas, tal vez vivimos o venimos de una familia que el papá ejercía un liderazgo sin saberlo y creemos que no, es que la mamá debió haberlo hecho. Pero ¿qué falló ahí? Yo creo no conocer la palabra, no conocer los principios que Dios estableció y que son para hoy día. El gran peligro actual es que la influencia feminista busca derribar las fronteras entre la cultura y la Biblia, especialmente cuando se trata de las instrucciones de Pablo para la mujer en la iglesia. Para ello, se catalogan las enseñanzas de Pablo como machistas, misóginas, y que el sistema patriarcal bíblico se caracteriza por someter a todas las mujeres del mundo. Otros argumentan que Pablo y su enseñanza son el resultado de su tiempo, ya que no pudo escapar de la influencia de siglos de opresión femenina. Es decir, que la cultura está por sobre la doctrina. Y eso tenemos que diferenciarlo muy bien en este tiempo. Las prácticas, las ideologías, lo que creemos que aún sí tiene lógica, no puede estar por sobre la doctrina. A lo mejor varias de las hermanas que está acá está media espantada con lo que estoy diciendo, pero miren, no, téngame misericordia, no se enoje tanto, porque no estoy diciendo nada que la palabra del Señor no diga. Deme la posibilidad de demostrarle que lo que estamos viviendo como sociedad no es lo que Dios diseñó. Y si no es lo que Dios diseñó, se está rebelando contra el plan de Dios. Y ante esa rebeldía, lo que se está destruyendo es la familia. Y no solo en el mundo, sino que en la iglesia. Por eso nuestra mayor responsabilidad es ir a la palabra, es ir a lo que Dios ha establecido para que tengamos familias fortalecidas en el diseño de Dios. También se demanda que la iglesia debería aliarse con esta revolución, ya que es el instrumento escogido por Dios para erradicar la opresión de las clases y de género. Somos la sal, somos la luz, tenemos que ser usados para transformar esta sociedad y que las mujeres puedan reivindicarse. Ese es un argumento que desarrolla. Suena bonito, pero va en contra de los principios de Dios. Y si va en contra de los principios de Dios, lo que acarrea es destrucción.
¿El cristianismo debe adaptarse a la cosmovisión de la sociedad? ¿Cuál debiese ser la postura, actitud de la iglesia ante esta amenaza? Estas dos preguntas van a ser preguntas de la primera tarea. Así que repase estos comentarios, repase el video, porque aquí tenemos ya la primera tarea. ¿Qué establece el relato de la creación? Génesis, tenemos que ir a Génesis. Me voy a apurar un poco. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios. Eso establece la imagen de Dios, la imagen de él. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para tener dominio sobre la creación. El versículo 27 revela que el término hombre se refiere a varón y a hembra, es decir, humanidad. Por tanto, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La palabra hebrea para hombre resalta la distinción entre hombres y animales, no una distinción entre hombres o mujeres, según su género. Esta realidad coloca a la humanidad en una categoría completamente diferente a las bestias, destacando que cada persona es portadora de la imagen de Dios. Y esto es una premisa, es decir, es un argumento contundente para llegar a una conclusión. Si el relato de la creación no describe a las mujeres como inferiores a los hombres, la razón de Pablo para no permitir que ellas enseñen o ejerzan autoridad no se deriva del machismo, ya que el apóstol basa su enseñanza en la creación misma. ¿En qué sentido? El orden de la creación establece que el hombre tiene la responsabilidad primaria de guiar, de proteger y sustentar. La base contextual de este argumento en el libro de Génesis es la suposición a lo largo de todo el libro de que el primogénito en una familia humana tiene un derecho y una responsabilidad especial de guiar a la familia. Adán fue creado primero porque fue llamado a llevar la responsabilidad primaria de liderar. Esto es validado en el Nuevo Testamento cuando Pablo utiliza el hecho de que primero fue formado Adán y Eva después. Primera de Timoteo 2:13, perdón, para explicar el liderazgo masculino en la iglesia. Cuando Eva fue engañada por Satanás, ¿qué nos muestra el relato? Que Dios no llama a Eva para pedirle cuenta, sino que llama a terreno a Adán, porque falló en su liderazgo de guiar, de proteger. Antes de la caída se establece un principio de liderazgo, y ese liderazgo está en Adán, en el hombre. El liderazgo del hombre en el hogar y en la iglesia implica que ellos son responsables. Miren los varones, por favor, que están acá. Son responsables de los patrones generales en la vida. Aunque el liderazgo no establezca los detalles de quién hará cada actividad en particular. Por tanto, después de la caída, Dios llamó a Adán a rendir cuentas. No porque la mujer no fuera responsable de haber pecado, sino porque el hombre tenía la responsabilidad primaria en cuanto a la vida en el Edén, incluyendo el pecado. A la luz de estos pasajes, el patrón de liderazgo masculino que vemos en la Biblia no solo refleja un fenómeno cultural que ha permanecido por miles de años, sino que revela el mismo diseño original de Dios, a pesar de que ha sido corrompido por el pecado. El feminismo académico, es decir, la línea de pensamiento, tuerce Génesis 1 para eliminar las diferencias de género. Hombre debería traducirse como humanidad, demostrando que ambos son iguales ante Dios y por tanto desarrollan papeles idénticos. La humanidad fue creada con diferencias sexuales,
como Dios aclara en el versículo 27. Si se aceptase la traducción de hombre como humanidad, esta no altera las especificaciones del género de dicho versículo, lo que también alude a la diferenciación de roles. Recuerden que Dios les da esta orden de multiplicarse, hizo jugar la tierra. Y en esa orden de multiplicarse está apelando a una diferencia de género, porque un hombre con un hombre no se puede multiplicar. Establece que en la esencia son iguales, pero con funciones o roles distintos. Y eso no menoscaba a la mujer. Eso no pone al hombre en un nivel superior en cuanto a la mujer. Eso es hablar y pensar y entender que es el orden de Dios en la creación misma. Y así como hay roles distintos, funciones distintas, si lo replicamos en la vida de iglesia, también roles y responsabilidades distintas. Ambos reciben el mismo mandato de parte de Dios. Multiplíquense. Y para ello deberán mezclar sus distintos roles. La igualdad de género no debe confundirse con el intercambio de papeles entre el hombre y la mujer. Este es el fundamento de la enseñanza de Pablo en primera de Timoteo 2, del 12 al 13. Y por tiempo no puedo leerlo, por favor, léalo usted. El capítulo 2 de Génesis también aborda la distinción de los roles de géneros al considerar los distintos orígenes de ambos. Y lo que voy a decir ahora, por favor, no me crucifiquen. Las mujeres, las hermanas, no me tiren tomates cuando vengan ahora, por favor. Y me vean acá, pero es lo que la palabra dice. Así que permítame leerle lo que la palabra dice, ¿ya? No es lo que yo digo, sino en el contexto del diseño de Dios. Dios crea a Adán desde el polvo de la tierra para habitar la tierra. Dios crea a la mujer del costado del hombre, ¿cierto? Esto lo aprendimos en la escuela dominical. Y la crea para el hombre. La existencia de la mujer gira en torno al hombre porque es su fuente. No sé si usted ha pensado por qué Dios no creó a los dos de la misma manera. Dios crea a Adán primero y 6 veces Moisés, que es el autor de Génesis, dice que Dios todo lo creó que fue bueno en gran manera, pucha que fue bueno, sí fue bueno, fue muy bueno, y Dios vio que había hecho Adán y fue muy bueno. Pero inmediatamente después dice que no es bueno que el hombre esté solo y le haría una ayuda idónea. Y esa palabra en hebreo es eser, que es la misma que se utiliza en la ayuda que Dios provee. Es decir, una ayuda que viene de Él y que no podemos promover nosotros. En ese sentido, la mujer es la ayuda porque es respuesta a algo que no estaba funcionando, a algo que no era bueno. Y eso que no era bueno es que el hombre estaba solo. Todo bueno menos la realidad que estaba viviendo. Y Eva es la respuesta y es tomada del hombre, y eso establece un principio. Le haré ayuda idónea, establece que la mujer fue creada para el hombre. Y ojo, aquí yo no estoy hablando de feminismo, no estoy hablando de sometimiento, no estoy hablando de una cultura opresora, no estoy hablando de patriarcado, no. Estoy hablando y haciendo una interpretación de lo que el texto propone. ¿Ya? El orden de Dios en la creación, segunda premisa, establece roles distintos para el hombre y la mujer. Si Dios consideró que este orden era bueno en gran manera, la enseñanza de Pablo, al considerar el mismo argumento, también es buena. ¿En qué sentido? En que así como la iglesia o la familia debe evidenciarse este orden, en la iglesia debe replicarse lo mismo. El argumento del diseño de la creación es muy potente para hacer una defensa de lo que entendemos como doctrina bíblica del gobierno de iglesia y, en su paralelo, como la familia en su conjunto.
porque en la familia hay roles, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. En primer lugar, establece un punto de partida. Es confirmado en la relación que Dios ha tenido con la humanidad a lo largo de la historia. ¿Qué cosa? El diseño de Dios. No existe evidencia bíblica de rebeldía en contra de este orden. Si usted ha leído toda la Biblia, se va a dar cuenta que nunca hay una rebeldía, hay una negación a este diseño establecido por Dios. No solo se acepta, sino que se persigue y busca. Permite contrarrestar con eficacia el argumento de la redención, que es un mal argumento, ya que establece claramente que los diversos roles y responsabilidades para el hombre y la mujer se diseñaron antes de la caída. Recuerden que la redención establece que por la caída el hombre tiene que gobernar a la mujer tiene que someterse, por la caída hay un patriarcado, por el pecado pasó todo esto, y si Cristo nos redimió, entonces todo tiene que volver a foja cero y la mujer puede hacer lo que quiera en todos los lugares, y luchemos por eso. No. Antes de la caída, Dios estableció este diseño. Pablo vincula el matrimonio con la iglesia, destacando lo que Jesús hace por ella y lo que ella debe hacer por él. Este argumento será desarrollado a continuación en la próxima clase. Bien, voy a dejar de grabar, invitándolos para la próxima clase, el próximo domingo. Y antes de despedirnos, vamos a dar espacio para algunas preguntas, algunos comentarios. Recuerden, próximo domingo seguimos avanzando. No se pierda esta serie de estudios que son muy prácticas, están enfrentando diversos tipos de ideologías, y no solo eso, sino que con tristeza hemos visto que se está viviendo incluso en las iglesias, en nuestras familias, y nos hace ver con urgencia que tenemos que volver a lo que Dios ha establecido si queremos una familia basada en los principios de Dios. Como dijo el pastor Doria al comienzo, la familia es la base de la sociedad. Si queremos transformar la sociedad, primero debemos partir por nuestra casa, por nuestra familia. Eso se replica en la iglesia. La iglesia se replica en miles de familias, y miles de familias pueden ser transformadas desde adentro, desde los principios que Dios ha establecido. El Señor